Buenas noches. ¿Sí ven en la imagen? Sí, doctor, sí se ve. Bueno, vamos a empezar lo que corresponde a neoplasias dermatológicas benignas. Las neoplasias dermatológicas benignas son varias entidades. Dentro de ellas las más frecuentes son las queratosis seborreica, la queratosis actínica, los dermatofibromas. Entonces vamos a desarrollar esto que se ve con más frecuencia en la práctica clínica, que es la queratosis seborreica. La queratosis seborreica es una neoplasia benigna, como hemos dicho. Tiene un asentamiento a nivel epidérmico. Es muy frecuente en adultos y en personas ancianas, y su localización más frecuente es en la cara y en el tórax. Y se va a caracterizar por la presencia de lesiones que son de aspecto neoformativos, todos bastante queratóxicos, todos pigmentados, de diferentes tonos, como ustedes ven acá, algunos de un color carne, otros de un color medio parduzco, otros algo más oscuro, negro, con una superficie que generalmente es verrugosa. Y la característica muy importante es que están bien limitadas y su superficie está cubierta de una capa grasosa que se desprende con facilidad cuando uno pasa la uña o el dedo. Entonces aquí vemos varias presentaciones, varios tipos de queratosis seborreica, diferentes tamaños, diferentes colores, y el sitio de localización, hemos dicho, el tórax y la cara, aunque puedan haber también en otros lugares. Y la queratosis seborreica tiene más o menos una etiología que está relacionada con factor frecuente exposición a la luz solar, tiene alguna relación con infecciones virales, con algunos virus del tipo herpes, algunos factores de tipo genético, pero sin alteraciones en los genes supresores de tumor. Pueden ser de naturaleza clonal y generalmente tienen bastante relación con asexismo. Y cuando ustedes hacen un estudio de marcadores, esta entidad tiene o presenta irregularidades de la expresión de marcadores apoptosis P53 y BCL2. Y cuando hacen un estudio de genes, hay mutaciones en genes, en aquellos genes con el FGFRH3, el PIK3CA, el AKT1, el EGFR, es decir, varias estructuras genéticas, y esto debido a que hay una proliferación de células epidérmicas, sobre todo de la capa basal. Clínicamente hemos dicho que las lesiones se observan con mayor frecuencia en cara y en tórax. Y estas lesiones pueden verse en estos lugares con mayor frecuencia, pero también pueden verse en otros sitios, incluso en las zonas genitales. Y las zonas donde sí no ven queratosis seborreica son las zonas palmares y las plantas. Son lugares donde no van a encontrar queratosis seborreicas. Acá tenemos las queratosis seborreicas en la zona de los párpados, igual acá. Característico en el pentidán. Aquí tenemos varias formas de presentación. Aquí semejando a una verruga de aspecto seborreica, hiperqueratósica porque es gruesa. Aquí igualmente una queratosis seborreica que tiene un patrón de aspecto medio cerebroide. Esta imagen corresponde a un estudio dermatoscópico. Es aparentemente con una imagen de una microscopía bastante cerca que nos representa el dermatoscopio, y podemos ver que tiene fisuras, crestas que semejan mucho a la superficie cerebral. Y esta es otra forma de queratosis seborreica, como si fuera una lesión verrugosa, una superficie
como decía, de aspecto, mira, algo grasoso, por eso que se llama seborreica. Entonces hay una gran cantidad de lesiones que tienen esa forma de tipo neoformativa. Los tamaños varían, pueden ser desde 1 a 2 milímetros a elementos más grandes que pueden llegar entre 2 a 4 centímetros de diámetro y de una superficie algo aterciopelada o en algunos casos verrugosa y lógicamente hiperqueratóxica, su pared es gruesa, ¿no? Hay una hiperproliferación de sebo de capa en la capa córnea y los colores de las entidades pueden ser diferentes tonos, desde un color marrón, como el que vemos aquí, un marrón oscuro, pueden tener un tono amarillento, pueden tener una pigmentación uniforme y lo más importante es de que tiene bordes bien definidos. Y en algunos casos en la superficie de esta lesión existen unos orificios foliculares y unas escamas de aspecto de tipo grasoso que con más facilidad se desprenden cuando ustedes pasan la superficie del dedo a la uña. Esa es casualmente la característica de esta queratosis seborreica. Esta es otra forma de una queratosis seborreica en forma aplanada. Miren. Acá igualmente esta zona que corresponde a la queratosis seborreica tienen una forma aplanada, casi una elevación muy leve. En algunos casos pueden ser pigmentadas, como el caso que tenemos aquí. Algunas pueden ser de aspecto como si estuvieran semejando una red, es decir, de aspecto reticulado. Es decir, varias formas de presentación de las queratosis seborreicas. En algunos casos son bastante raras cuando estas son semiesféricas, pueden ser lisas, pueden ser pigmentadas o nodulares. Pueden existir todas estas formas, pero no en una frecuencia como las otras que son más comunes. En las piernas hay una característica de la presencia de una verruga o de una queratosis de tipo estuco. Entonces, este estuco generalmente es una alteración, que se ve en las piernas, que tienen más o menos un aspecto de tipo digital o digitiforme, una superficie verrugosa. El tono puede ser amarillento más o menos y en algunos casos pueden mostrar un proceso de inflamación alrededor de la lesión o en algunos casos una sensación de irritación por algún tipo de traumatismo. Estas son las llamadas estucoqueratosis, que no son más que lesiones que tienen aspecto digitiforme, que eso es lo característico de estas estucoqueratosis. En cambio, puede haber otras lesiones también de tipo vehiculadas, de aspecto papilomatoso, que pueden predominar en el cuello y en los párpados, y debido a que en esas zonas de cuello y los párpados, estas zonas de pliegue son bastante húmedas. Entonces, debido a esto puede existir estas queratosis seborreicas de tipo vehiculada. Aquí tenemos gran cantidad de lesiones de las queratosis seborreicas. Unas son más pequeñas, otras son más grandes, pero tienen una particularidad que están agrupadas en una zona periorbicular. Miren cómo se agrupan en toda esta zona. Cuando estas lesiones queratósicas se agrupan en esta zona anatómica alrededor de una estructura del ojo y se acomodan en gran cantidad a esta disposición que adoptan estas queratosis seborreicas, se le denomina una dermatosis papulosa nigra, es decir, las pequeñas lesiones de tipo de queratosis seborreica se agrupan alrededor de la zona orbitaria y cuando ocurre esto, a esta disposición se le denomina dermatosis papulosa nigra. Y se ve mucho en nuestro medio porque es una característica que con más frecuencia se presenta en personas de tipo de piel 4, que más o menos es nuestro grupo, donde hay
esta particularidad. En cambio, hay otra agrupación también de queratosis seborreicas que se pueden, digamos así, pigmentar y pueden predominar mayormente en la cabeza, en el tronco y en el cuello. Cuando ocurre este agrupamiento de estas lesiones en dichas áreas anatómicas, estamos frente a lo que se llaman los melanoacantomas. Entonces, los melanoacantomas también son lesiones queratóxicas papulares que están pigmentadas y predominan en la zona de la cabeza, el tronco y el cuello. Cuando están en estos lugares se denomina melanoacantoma. Entonces, las queratosis seborreicas tienen varias formas clínicas. La más, digamos así, frecuente es la queratosis seborreica común, como la que hemos visto, la lesión elevada con la superficie media áspera, rugosa. Y la otra, la dermatosis papulosa nigra, que hemos visto el agrupamiento de las lesiones, digamos así, queratóxicas alrededor de la zona del ojo, ¿no? Y también hemos comentado que pueden haber queratosis seborreicas que están en lugares, como se dice, formando estructuras planas y en otros casos formando estructuras en estuco, es decir, aquellas lesiones de aspecto queratóxicas que se dan de una forma de digitiforme, o sea, de dedo, que se tornan a veces de un color medio amarillento y que se localizan con frecuencia en miembros inferiores. En esto está relacionada con lo que se llama la estucoqueratosis. Entonces, cuando hacemos un corte histopatológico de estas queratosis seborreicas, nosotros vamos a ver que hay varias estructuras que son características de esta lámina. Por ejemplo, hay la hiperqueratosis, que viene a ser el ensanchamiento o engrosamiento de la capa córnea. La acantosis, que viene a ser igualmente la proliferación de células del estrato de Malpighi y el ensanchamiento de esta zona. La papilomatosis, que viene a ser las papilas dérmicas que se elongan, que aumentan de tamaño, y lo vemos acá. Y en todo el trayecto de la lesión que estamos viendo acá, vemos aquellas estructuras ovaladas que contienen quistes córneos o pseudoquistes córneos. Entonces, estos son esas estructuras a manera de una red que después van a ir progresivamente engrosándose, acartonando y haciendo que esta lesión prácticamente tenga este elemento importante que es el quiste córneo o pseudoquiste córneo. Ese es el que al final decide la balanza y considera que a esta estructura se denomina pues una queratosis seborreica. Y entonces la característica son estos quistes córneos o pseudoquistes córneos. Acá tenemos la dermatosis papulosa negra, miren, alrededor del párpado, lesiones papulares, pigmentadas, de color marrón o de color carne, que afecta mayormente a personas del tipo 4, es decir, personas de nuestro entorno de piel tipo 4, y que estas lesiones aparecen pues rodeando la zona perioditaria, están encontrándose en gran cantidad, algunas son de un tipo, digamos así, pigmentada, las zonas adyacentes también tienden a formar pequeñas lesiones redundantes. Y esto es la característica, como dijimos, de la queratosis seborreica de tipo, digamos así, de dermatosis papulosa negra. Entonces, a esta disposición
es lo que se denomina dermatosis papulosa nigra, el acúmulo de queratosis seborreicas alrededor de la órbita o alrededor de los ojos. ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial de este cuadro clínico? El diagnóstico diferencial estaría dado en varias entidades, entre las cuales están el acrocordón. El acrocordón es una estructura pedicular alargada, que tiene un pedículo en su parte inicial. El nevo, que puede ser cualquier nevo de diferentes tipos. Algunos son bastante planos. Y entonces, eso también es otro diagnóstico diferencial. Lo mismo con la verruga vulgar, con la queratosis actínica, que son lesiones de tipo papulares, o estas lesiones costrosas, que también pueden llevarnos a confundir con estas queratosis seborreicas. Y la otra, el carcinoma vasocelular pigmentado, que es un cuadro que está tomando la zona del genital, en este caso el genital masculino, y hace que progresivamente la lesión tenga o se asemeje a una queratosis seborreica. Entonces, la queratosis seborreica pues tiene múltiples diagnósticos diferenciales. Una queratosis actínica igualmente, la diferencia es que la queratosis actínica tiene lesiones hiperqueratósicas, entonces puede ser fácilmente su diagnóstico diferencial con la queratosis seborreica. Esta queratosis actínica tiene varios grados, varios estadios. El carcinoma vasocelular pigmentado también es otro diagnóstico diferencial. Entonces hay varios diagnósticos diferenciales para esta entidad. Y hay un dato muy importante que siempre tienen que tener en cuenta cuando desarrollamos esta clase. Es el signo de la cierta edad. Este signo de cierta edad significa la aparición repentina de un momento a otro de numerosas queratosis seborreicas que se ponen muy pruriginosas y que se localizan mayormente en el tórax y también en el abdomen en la persona adulta. Y lógicamente aparecen estas lesiones en forma súbita en la misma o en el mismo momento en que hay una aparición de algún tipo de cáncer en el paciente que se está estudiando. Entonces, el paciente con cáncer que tiene bastante aparición de queratosis seborreicas pruriginosas en el tórax y abdomen de un momento a otro en forma violenta o rápida, eso signo constituiría un indicativo de una neoplasia maligna. Y esta neoplasia maligna estaría relacionada con adenocarcinomas, sobre todo de estómago, con enfermedades linfoproliferativas, con cáncer de mama o carcinoma espinocelular de pulmón. Es decir, entidades que nos corresponden entender como neoplasias malignas, que de alguna forma están relacionadas con, digamos así, el signo del Esertelat. Entonces, el signo del Esertelat, nunca se olvide, es un signo que presenta numerosas queratosis seborreicas muy pruriginosas en el tórax y aparición así brusca. Y entonces esto nos lleva a pensar en que podría haber cierta relación con problemas cancerígenos, y dentro de ellos hemos mencionado lo que se comenta, lo que se discute o lo que se sabe más sobre estos efectos secundarios o, digamos así, estos carcinomas que aparecen en estos pacientes y simultáneamente después nos damos con la sorpresa que es portador o portadora del signo del Esertelat.
Entonces, no se olviden, signo del sertrelat puede ser un indicativo de neoplasia maligna. Cualquiera de estos 4 elementos cancerígenos pueden ser presentes en ese paciente que nos hacen de un momento a otro la presentación del signo del sertrelat. Aquí está, más o menos como en un paciente que no tiene nada, de un momento a otro empiezan a aparecer estas lesiones. Lesiones eritematosas, papulares, y entonces aquí vemos gran cantidad, miren, de lesiones elevadas, algunas más chiquitas, otras más grandes. Ya acuerdan que son de diferentes tamaños. Y lesiones que tienen una superficie de aspecto áspera, nervosa. Gran cantidad de elementos celulares. Y esta imagen viene a ser un cono cutáneo en el cual tiene, digamos así, como fondo una queratosis seborreica que le actúa como una base. Y encima tenemos esta estructura que corresponde al cuerno cutáneo. Entonces, eso es lo que vemos acá. Aquí hay otra lámina o acá hay otra estructura, también eritematosa, ¿no? Aparece unos puntos de aspecto milicélico que se notan. Entonces, no se olviden, puede haber queratosis seborreica como base y encima un cuerno cutáneo. Esta es una enfermedad de Bowen que viene a ser una especie de carcinoma espinocelular localizado, igual acá. El tratamiento de estas queratosis seborreicas van a tener un parámetro importante, van a tener la decisión de hacerlo sin caso molestara. Mayormente es una lesión que no molesta, no produce mayor relevancia, no tiene mayores formas de presentar algo de lesiones irregulares, no, sino que son lesiones que fácilmente son detectables, son diagnosticados, son lesiones que no son premalignas y no necesitan tratamiento, a menos que las lesiones estén localizadas en áreas de roce, de flexión, de pliegues, donde de un momento a otro empiezan a aparecer mayor cantidad de lesiones. Entonces, esas lesiones que tienen esta particularidad, que tienen no la necesidad de ser extirpadas porque son benignas, pero si quisieran hacerlo fácilmente es desde el punto de vista estético. Entonces, todas estas lesiones pueden eliminarse de diferentes formas. Algunas pueden dejar algo de cicatriz, otras no. Si lo hacen adecuadamente, no dejan ningún tipo de secuela, ninguna zona de hiperpigmentación o hipopigmentación. Entonces, todas estas lesiones se pueden eliminar de diferentes formas. La crioterapia, que es con estrógeno líquido. Después, la cauterización, que es con electricidad, ¿no? Previa anestesia, lógicamente. Sin anestesia, y después se hace la cauterización y se hace un curetaje de toda la zona que se ha trabajado. Entonces, esas son las formas de criterios para el tratamiento. Pero acuérdense que no hay una urgencia de un tratamiento de una queratosis seborreica. Se hace más que nada cuando están localizadas en lugares donde pueden de alguna forma ser algo antiestético, entonces el paciente quiere extraérselo.
De lo contrario, no tienen implicancia y su extirpación no es una indicación urgente. Entonces continuamos con la queratosis de tipo actínica. ¿Qué es la queratosis actínica? Igualmente, la queratosis actínica va a tener una definición a nivel de la OMS, el cual tiene hasta 2 criterios o 2 definiciones para la queratosis actínica. Según la OMS, es una neoplasia intradérmica, o sea, a nivel epidérmico e intraepidérmico, frecuente de la piel, pero que está caracterizada de ser dañada por el sol en individuos de piel clara, o sea, piel caucásica, y el cual va a condicionar una atipia variable de los queratinocitos, es decir, los queratinocitos empiezan a cambiar de forma, de estructura, sobre todo en su parte del núcleo, y entonces esto es una característica. Ahora, esto es una definición muy clásica, pero últimamente la queratosis de tipo actínico también se le define como un carcinoma epididimoide in situ de la piel. Entonces, esta proliferación de queratinocitos, digamos así, típicos, se le define como un carcinoma epidermoide in situ de la piel, es decir, cuando está en el mismo sitio localizado, en este caso en la epidermis. Pero en algunos casos pueden haber cuando la proliferación de estos queratinocitos se hacen atípicos y se, digamos así, atraviesan la membrana basal, y al atravesar la membrana basal ya entonces se convierte en una carcinoma de tipo epidermoide invasivo, es decir, pasa la barrera, pasa la línea dermoepidérmica, entonces ahí ya la queratosis actínica se convierta en una carcinoma espinocelular o epidermoide invasivo. Entonces, digamos así, hay una etiología de la queratosis actínica y esta está relacionada con la exposición frecuentemente intensa a los rayos del sol o a otras fuentes de radiación ultravioleta, ¿no? Y lógicamente, para que exista el cuadro clínico, tiene que haber factores de riesgo. Hay varios factores de riesgo para esta enfermedad. Por ejemplo, tener más de 40 años, vivir en una zona donde hay un clima soleado bastante intenso. ¿Qué otros factores de riesgo? La exposición solar frecuente, es decir, personas que trabajan al aire libre, deportistas o libreros o personas de alguna forma que tienen alguna dificultad con el nadar. Entonces, esto es el tipo de factor de riesgo. Exposición solar frecuente, trabajos al aire libre, es decir, yo trabajo en el campo, trabajo en el mar, y entonces me estoy exponiendo al aire. Entonces, eso ya condiciona que se divida a estas personas con estos riesgos en, lógicamente, pacientes potencialmente cancerígenos. Y entonces, estos factores van sumando. Lógicamente van sumando, si se da, por ejemplo, una persona que antes tuvo su papá queratosis actínica, entonces con más facilidad el descendiente puede también hacer queratosis de tipo actínico. La otra es que uno tiene el sistema inmunitario disminuido como resultado de un tipo de tratamiento, quimioterapia, leucemia, SIDA, todos esos elementos que bajan el sistema inmunitario lo debilitan y entonces va a haber unas, digamos así, un sistema inmunitario debilitado
y entonces es fácil que se pueda instaurar una queratosis de tipo actínica. Entonces, todos estos factores que ustedes ven acá son factores de riesgo para la aparición de estas queratosis actínicas. Clínicamente, ¿cómo se observa? Se observa lesiones maculares, papulares, placas. Entonces, cuando vemos al paciente o a la paciente, vemos que tiene algunas máculas, como vemos acá, máculas eritematosas, o pápulas como que estábamos acá, con pápulas de un color rosado claro, rojo, o en algunos casos de un color medio amarillo verdoso o amarillo rojizo. Entonces, acá tenemos clínicamente, miren, observen las diferentes manifestaciones. Mácula, aquí una lesión algo elevada, una pápula. Acá algo más elevada, una pápula. Placas irregulares, porque miren ustedes acá se ve irregular la zona afectada. Acá también se ve irregular, de un tono más o menos rosado, rojo o marrón. Y estas lesiones circunscritas, por ejemplo, que tienen acá, que son menores de edad, que prácticamente tienen que cuidarlo y evitar que estas lesiones progresen. ¿Por qué? Porque acá son lesiones eritematosas, maculares. Después la clínica va aumentando cuando el paciente no le da el tratamiento. Entonces se vuelven ya lesiones papulares, mucho más grandes. Y después ya se convierte en placa. Y en la placa ya es una estructura que ya tiene facilidad para poder hacer diagnósticos. Y entonces acá tenemos otra lesión circunscrita, es decir, lesiones que tienen menos de 1 centímetro. Cantidades podemos encontrar dentro de una misma persona. Acá en la calle estamos viendo que hay varios tipos de lesiones y hay varias que están gastadas, incluso la gran mayoría. Y esto de acá son las queratosis seborreicas que aparecen, digamos así, en las zonas de fotoexposición. En esas zonas también aparece este tipo de lesiones. Entonces, ¿cómo hacemos la diferenciación entre las queratosis actínicas en diferentes grados? Hay hasta 3 grados de queratosis actínica. La queratosis actínica 1, o ligeramente palpable, la 2, moderadamente gruesa, y la queratosis actínica muy gruesa, hiperqueratósica. Son 3 momentos. Y entonces uno ahí empieza a, digamos así, digregar la información. Entonces hay 3 grados de severidad de las lesiones. Y entonces vamos a ver que si nosotros tenemos una lesión bastante pequeña, atenuada, y hacemos clínicamente un estudio y es una queratosis actínica ligeramente palpable. Pero después, conforme va pasando el día, se hace un poco más, digamos así, fuertes el aspecto del grado de la queratosis. Cuando es un grado de tipo 1, es una queratosis actínica donde solamente vamos a poder palpar. Pasamos el dedo y encontramos una aspereza bastante, digamos así, simple. Y esta grado 1, si vemos que tiene un estudio dermatoscópico, vamos a ver que presenta un patrón rojo severo reticulado. Y si nosotros queremos hacer un estudio histopatológico, entonces la biopsia de esta queratosis actínica grado 1 me va a dar queratinocitos atípicos, focales, basales,
en el tercio inferior epidérmico, es decir, hacia abajo. Cuando se trata de una queratosis actínica de tipo 2 o grado 2, ahí las lesiones, o sea, de la queratosis, van a presentar un engrosamiento ligeramente, no muy, digamos así, grosero, sino moderadamente. Y cuando lo vemos en dermatoscopía, ahí sí se puede ver nítidamente el patrón expresa, con fondos eritematosos, con orificios queratóxicos foliculares. Ahí sí se ve ese tipo de patrón dermatoscópico. Y cuando se tratan de este grado 2, el estudio histopatológico, vemos que hay queratinocitos atípicos de forma focal en los tercios inferiores del epidermis, con hiperqueratosis focal y paraqueratosis. Entonces ya tiene algo más que el anterior cuadro histopatológico. Y entonces pasamos al grado 3, o sea, aquellas lesiones en las cuales la queratosis actínica ya demuestra un engrosamiento, una hiperqueratosis. Entonces la lesión bueno, se nota como una lesión con capa gruesa, media amarillenta, y que incluso va a presentar de alguna forma en algunos pacientes algo de resequedad, fisuración. Si lo vemos al dermatoscopio, vamos a ver que hay áreas blanco-amarillentas con una alteración en su estructura. Y lógicamente cuando vemos la histopatología vamos a ver que hay una proliferación difusa de los queratinocitos del espesor epidérmico para todos en forma general. Hay papilomatosis y afecta también las estructuras anestesiales de la piel, o sea, el pelo y uña. Entonces miren cómo los grados van variando. Clínicamente de una ligeramente palpable, después de un tiempo le pasa otra vez la salida y vamos a encontrar que la tos ya se, digamos así, se pone o se expone al sol y hace lesiones de tipo grueso. Y si quieres ver cómo es una queratosis de tipo 3, entonces son mucho más gruesas. Entonces estos grados clínicos permiten a uno hacer el diagnóstico y de acuerdo a eso hacer el tratamiento. Entonces, para cada grupo hay formas de tratamiento. Y acá tenemos esquemáticamente el patrón, digamos así, el grado 1, este es un eritema con una lesión costrosa muy leve en su interior. Entonces, aquí está bien fácil para poder diferenciar. La mácula es el grado 1, ligeramente palpable. El grado 2, en el cual la lesión ya se hace una costra mucho más evidente. Acá ya se palpa fácilmente una lesión costrosa de la parte media del busco. Y el grado 3, vemos acá una lesión engrosada, hiperqueratosis, como si fuera una escama gruesa. Entonces, hay 3 imágenes muy características de esta clasificación. Entonces, grado 1, un eritema ligero con una superficie que no tiene relieve. El grado 2, algo muy parecido, donde hay eritema, resequedad, descamación. Doctor, no se le escucha. ¿No se escucha? Por El audio no un está momento no. pasando. Ahora sí, doctor. Está- Sí, ahora sí, doctor.
No sé si escucharon la diferenciación de los grados de la queratosis actínica, no sé si escucharon. Sí, Pero sí se llegó a escuchar en su cuadrito, doctor. clínicamente es bastante, digamos así, elocuente. La grado 1 es un eritema con algo ligeramente rasposo cuando pasan el dedo. El grado 2 ya no, ya encuentran una lesión más áspera o una lesión ya un poco más elevada de tipo costrosa, y ya la palpación es mucho más grosera. Y el grado 3 es cuando ya esta escama se ha hecho mucho más evidente, se ha hecho más hiperqueratósico, entonces ya se ve una lesión bastante gruesa, bastante, digamos así, hiperqueratósica, es el grado 3. Entonces son diferentes estadios, el 1, el 2 y el 3. Y entonces sobre esto ya, digamos, se hace el diagnóstico que tenemos y se hace el tratamiento dependiendo del tipo de lesión, de la magnitud y de la variedad de este cuadro clínico. El diagnóstico diferencial de la queratosis actínica se hace con la queratosis seborreica. Hemos visto, la queratosis seborreica son varias formas de presentación, algunos pueden coincidir con la queratosis actínica, con lesiones aisladas de dermatitis seborreica y psoriasis, el lupus eritematoso discoide, que presenta así lesiones en forma de placas eritematosas, que a veces aparece como una herida y demora en cerrar, y ese es un lupus eritematoso discoide, ¿no? Se puede controlar desde el punto de vista hospital, no es muy complicado. El carcinoma de base celular, que también ya todos lo han visto, el léntigo solar es como una pequeña mancha benigna y que debe diferenciarse de otras queratosis actínicas pigmentadas. Entonces, este concepto prácticamente es muy importante porque la lesión es una lesión benigna y en este caso hay que diferenciar fácilmente de las queratosis actínicas pigmentadas, que tienen algo más de riesgo. Otro diagnóstico diferencial es con el léntigo melanoma maligno, es decir, el léntigo melanoma. El léntigo son hasta 3 formas de presentación del léntigo. Hay un léntigo simple, hay un léntigo, digamos así, es el léntigo senil, que ya es un léntigo que se ve en personas de mayor edad. Y el otro es el léntigo melanoma maligno, que es una estructura que se asemeja a un lunar fácilmente, pero esto se va expandiendo y se va haciendo mucho más extensivo y considera el léntigo melanoma maligno. El otro, la poliqueratosis, que son lesiones papulares con depresión alocentral. El carcinoma epidermoide invasivo cutáneo, es decir, un carcinoma que interviene y pasa la línea dermoepidermis. Entonces, el diagnóstico diferencial es con varias de estas entidades. Y este tratamiento, el tratamiento es que se divide en dos grupos: el tratamiento de lesiones aisladas y el otro es el tratamiento de lesiones en grupo. Acá el tratamiento de estas lesiones aisladas se hace con crioterapia. Esto acá es un aparato de crioterapia. Esto es el aparatito o criogen con el cual se aplica el nitrógeno que está dentro. Entonces uno utiliza esto y lo que hace es congelar en un momentito la lesión del paciente. Y eso es todo. Entonces, esa es la parte de crioterapia. Entonces, es una de las técnicas más utilizadas. Claro que denota más seguridad y el costo también es bastante bajo. En cambio, la electrocirugía es otra eliminación también de las lesiones, pero mediante la electricidad, mediante el bisturí eléctrico.
y lógicamente tiene que ser con estudio, con tu con la anestesia, porque sin anestesia la electrocirugía pues sería totalmente insoportable. Entonces, esta electrocirugía es mediante la electricidad. Pero todas estas, digamos así, formas de tratamiento a veces se combinan cuando hay algunas cosas que son más digamos así, comprometedoras. Entonces, estos tratamientos son bastante sencillos, la crio es bastante sencillo, la electrofibrilación también es bastante sencillo, no hay mayores problemas. Los queratosis de tipo aisladas se pueden utilizar también curetaje como forma de tratamiento. Entonces, esto se hace con un aparato que es una cureta. Si no hay cureta, a veces con una hoja de bisturí muy superficialmente nomás y se puede sacar con la muestra sin mover la lesión, sin entrar, como se dice, en otra forma de manejo. Entonces, hay varias formas de manejo. El uso del 5-fluoracilo también es igual. Se puede aplicar solo o en todo caso combinado. Cuando lo combinan con el ácido salicílico al 10%, ya pues se potencia todo su efecto. Hay que ir solamente una vez al día. Y lógicamente es también un tratamiento que se puede usar en la queratosis seborreica. Entonces el curetaje es manual, no intervienen mayores cosas, pero lógicamente todo tiene un costo y todo va a, digamos así, presentándose retos para hacer el tratamiento. Pero no solamente hay ese tratamiento, hay otros también que se puede utilizar, por ejemplo, el 5-fluoracilo, pero al 5%, pero no diario, sino 2 veces al día, durante un periodo de 2 a 4 semanas. La terapia fotodinámica, que es la aplicación de un fotosensibilizante tópico. ¿Cuál de ellos? Por ejemplo, el ácido metilaminolobulinímico o el metilaminolebulinato. Cualquiera de ellos actúan como un fotosensibilizante tópico. Entonces, hay una terapia fotodinámica. Con este fotosensibilizante tópico que les he dicho, se ocluye 2 a 3 horas y, lógicamente, después de esto va a haber una respuesta es bastante buena con esta terapia fotodinámica. Después de eso viene otra terapia tópica que es con el imiquimod o inmunomodulador derivado de las imidosquinolinas. Es decir, esta sustancia estimula la respuesta inmune indirecta o induciendo, sintetizando y liberando citoquinas involucradas en inmunidad celular. Entonces, esta aplicación, digamos así, va a tener una aplicación de varias formas de tratamiento. Otra es igualmente el tratamiento con inmunomoduladores. El imiquimod es un inmunomodulador. Este es un derivado de las imidazolaquinolinas, que lo que hace es estimular la respuesta inmune. Induce, sintetiza y libera citoquinas involucradas en la inmunidad celular. Entonces, el imiquimod, y este imiquimod puede usarse en diferentes concentraciones. Puede ser usada en una concentración al 5% y se usa o se aplica 3 veces por semana durante 3 a 4 semanas. Cuando se emplea esta misma sustancia, el 3.5%, se aplica una vez al día durante 2 ciclos de tratamiento de 2 semanas cada uno y que están separadas por un periodo de 2 semanas sin tratamiento. Esta es otra forma de aplicar el imiquimod al 3.5%. Entonces se presenta como una buena opción este inmunomodulador. Entonces hay esta otra posibilidad de tratamiento.
Igualmente hay combinaciones con diclofenaco, por ejemplo, al 3%, en gel de ácido hialurónico al 2.5%. Este es un preparado que tiene un efecto inhibidor de la enzima COX-2 de los queratinocitos que se encuentra activado en las células displásicas. Entonces, tiene un efecto inhibidor de esta forma. El tratamiento se aplica generalmente 2 veces al día durante un periodo de hasta 3 meses y lo va poco a poco eliminando. Otro viene a ser el ingenol nebutato. Este ingenol nebutato tiene un mecanismo bastante, digamos, sui generis, bastante, que llama la atención, tiene un mecanismo de acción dual, porque tiene una responsabilidad que está relacionada, digamos así, con una parte citotóxica directa sobre los queratinocitos y por otra va a inducir una respuesta inmune contra las células displásicas del epidermo. Entonces tiene doble mecanismo de acción dual. Entonces es importante también este manejo del ingenol nebutato. Entonces ven que hay varias sustancias que se pueden manejar. Entonces, hay otra entidad que también considera como una neoplasia epidérmica o una neoplasia benigna, dermatológica, es el dermatofibroma. ¿Qué es el dermatofibroma? El dermatofibroma es un tumor benigno muy frecuente que afecta a la piel. Y cuando ustedes buscan en la literatura van a encontrar que tiene varias denominaciones. Algunos le llaman fibroma duro, otros le llaman histiocytoma cutis, otros histiocytoma fibrosa benigno, otros hemangioma esclerosante, otros le llaman también digamos así, fibroma blando, fibroma duro. Y como tiene varias denominaciones, ustedes van a ver que cada uno tiene un porqué. El hemangioma esclerosante, por ejemplo, como su nombre lo dice, en el estudio histopatológico se encuentra bastante proliferación de vasos sanguíneos. De ahí que también a este dermatofibroma le llamaban hemangioma esclerosante. Al final, no hay una causa muy definida sobre este dermatofibroma. Se sospecha que muchos de estos dermatofibromas empiezan a partir de pequeños traumatismos. O sea, pequeñas, por ejemplo, digamos así, picaduras de insectos. Estas picaduras de insectos son las más indicadas como el elemento más importante para, digamos así, ser el causante de esta entidad. La picadura de insecto origina que el paciente se rasque, que se forme la zona más dura, y entonces esta picadura se convierte en un estímulo bastante sui generis para la respuesta, digamos así, de esta dermatofibroma. Entonces, ¿en quiénes aparece este dermatofibroma? Mayormente aparece en adultos de más de 30 años, más en el grupo de mujeres, y la lesión mayormente tiene su aparición en miembros inferiores, aunque también pueden verlos en otros sitios, pueden verlo a nivel de los hombros, pueden haberlo visto de repente a nivel de las glúteos, es decir, puede tener también otro tipo de aparición en otro lugar, pero la lesión inicial, la lesión mayor, se ve en miembros inferiores. Y esta lesión va a presentar dos formas de poder identificarlo. Una que es a través de un nódulo y la otra a través de una pápula redondeada. Entonces, ambas
lesiones están conformando parte de un cuadro clínico. Y entonces, esto, cuando vemos a un paciente, tenemos que tener en cuenta. A veces el paciente tiene la elevación de la estructura papular, entonces no hay ningún problema. Pero en algunos casos, esta lesión nodular se va a introducir más hacia adentro, va a dejar un espacio más hacia adentro, lo cual nos va a permitir a nosotros diferenciarlo de la otra forma de presentación, que es a través de pápulas. Las pápulas son redondeadas, miden entre 4 a 5 milímetros, y esa es la, la lesión de tipo papular. Entonces hay dos formas de presentación. Nodular, las que son más duras, pero están más metidas en la parte de la piel, y las pápulas que son menos, pero presentan una estructura papular redondeada que puede medir varios, digamos así, milímetros, entre 4 a 15 milímetros, y cuando vemos nosotros nos puede llevar a veces a confusión por la forma de tipo papular. La otra característica de este cuadro clínico es que el color puede ser ligeramente rojizo o ligeramente amarillento, y la superficie es escamosa, y hemos dicho que podría haber de alguna forma aparición de hiperkeratosis, es decir, engrosamiento de la zona de la piel, y que es evidente más a la palpación que a la inspección. Y esto es importante porque con una palpación ustedes pueden determinar el tamaño de la lesión, de la pápula, nódulo, etc. Entonces, las lesiones, en algunos casos que son grandes, son prominentes, se pueden condicionar en una elevación en sus bordes, de tal forma que pueden presentarse como si fuera un elemento de tipo tumoral. Pero bueno, hay que esperar esto. Pero lo cierto es que este cuadro clínico que empezó antes del 30, ahora, entonces, ¿cómo es la parte clínica? Entonces, ya saben, puede presentar una parte nodular o parte popular. El color es de un tono rojizo, ligeramente amarillo. La superficie puede ser de tipo escamosa y con aparición de engrosamiento, o sea, hiperkeratosis. Y aquí hay un dato importante donde dicen que la palpación es mejor o más evidente que la inspección. Las lesiones elevadas, ustedes ven, estas estructuras están más elevadas en sus bordes, de modo que la lesión aparenta como si fuera un tumor. Acá tenemos algunas lesiones de tipo urticariano, miren esta elevación de la piel. Bien circunscrito, pero esta es la imagen de un dermatofibroma de origen vascular. Entonces, miren, tenemos un color medio naranja elevado, de consistencia ligeramente firme. Otra que tiene más o menos un color algo diferente, que parece rojizo. Es decir, estas formas de presentación de estos dermatofibromas son lo más común. Pero también se puede este es otro dermatofibroma, miren, papular, redondeado, elevado, de un color medio naranja. Entonces el cuadro clínico, ya saben cómo se presentan más o menos este cuadro clínico, y hemos visto que puede ser nodular y papular. Entonces cuando es nodular
la lesión está deprimida. Cuando es papula, la lesión está elevada. Finalmente, la parte dura que está metida hacia adentro, la región nodular de la lesión, está herida de la epidermis. Y es por este motivo que esa lesión adopta como una pequeña área depresiva. Y al palpar, ustedes van a poder palpar la naturaleza de este tejido de reparación, es decir, va a mantener una situación de tipo de tipo algo dura, cuando es, digamos así, una lesión de aspecto nodular, que al presionarlo, ustedes esa lesión por los bordes van a encontrar que se forma un hundimiento, y al formarse ese hundimiento se está frente a lo que se llama el signo del hoyuelo. Es decir, el signo del hoyuelo se forma cuando uno presiona la lesión en los extremos. Entonces se ve esta lesión que es el signo del hoyuelo. Entonces, este signo del hoyuelo, ya saben, se logra presionando o juntando los bordes de la lesión con 2 dedos, y la parte va a presentar un aspecto de tipo de lesión o hundimiento, y esto es lo que se llama el signo del hoyuelo. El signo del hoyuelo es un sitio característico de estos otros que pueden confundirnos. Esta lesión que presenta el signo del hoyuelo es frecuente en adultos, pero en niños es raro. En niños no hay esa presentación. Puede haber de repente alguna forma muy leve, entonces tenemos que usar algo parecido. Entonces, esta lesión en niños no es muy frecuente. Igualmente, estas lesiones se pueden ver en los miembros inferiores, pero también se pueden ver en los miembros superiores y a los lados del tórax. Son lugares donde también se puede localizar. Entonces yo ya voy armando mi cuadro clínico, ¿no? Lesiones elevadas, deprimidas, signo del hoyuelo, propio de la lesión de tipo nodular, porque el nódulo se mete, en cambio la pápula se sale hacia afuera, ¿no? Entonces es muy importante ese concepto. Entonces, el cuadro clínico con estas características, ustedes pueden hacer un diagnóstico ya definitivo. En el caso de no hacerlo, porque bueno, tienen alguna duda, entonces pues, como se dice, tienen que ir poco a poco teniendo en cuenta criterios bien definidos sobre este tipo de cuadro clínico. En algunos pacientes se han encontrado carcinomas vasocelulares por encima de estos dermatofibromas. Eso no quiere decir que el dermatofibroma estimula, propugna la presencia de carcinomas vasocelulares. No es así, sino que hay coincidencias donde hay dermatofibromas que encima de ellos tienen a veces presencia de carcinomas vasocelulares, sin que haya una relación entre estas dos entidades. Generalmente estas vasocelulares son lesiones solitarias mayormente, ¿no? El dermatofibroma. Y esta es una característica, ¿por qué? Porque los dermatofibromas no aparecen en número como cualquier queratosis seborreica, como cualquier verruga, como cualquier elemento herpético. Estas lesiones aparecen muy esporádicamente y cuando aparecen solamente aparece uno, por eso que en el libro le llaman las lesiones solitarias. Es muy raro que aparezcan más lesiones. Solamente cuando aumentan estas lesiones en cuanto a su aparición, es decir, esta es 13, 10, 13, 15,
En estos casos, la aparición de esto es bastante rara. Entonces, en algunos casos se han relacionado de que esta mayor cantidad de lesiones pueden corresponder o ir de la mano con enfermedades autoinmunes. Y algunos nódulos o placas en algunos pacientes a veces pueden aumentar de tamaño y en algunos casos muy reducidos, no es la norma, lógicamente pueden ver que existen lesiones no solamente únicas, sino lesiones en placas, lesiones nodulares, en cantidades que varían. Pero normalmente es raro ver mayor cantidad de lesiones de este tipo. Siempre hemos tenido estas apariciones de gran cantidad de estas lesiones que realmente están relacionadas con alguna enfermedad autoinmune. Acá tenemos, igual como decía, tu imagen de los dermatofibromas elevados como si fuera una moneda, pues son lesiones de espectro elevado. Y esta es una lesión deprimida, o mejor dicho, una lesión, digamos así, nodular, que se mete hacia adentro, por eso que jala parte de este estroma de la guerra, y entonces la lesión se hace así, se hace una presión en ambos lados, y al hacer la presión en ambos lados, esta zona que estoy marcando se hunde, y al hundirse, lógicamente, los que están, digamos así, con el criterio del signo del hoyuelo. Entonces yo presiono un extremo con el otro extremo, presiono y se va a hundir la lesión. Es decir, me va a formar el signo del hoyuelo. Signo muy importante. Entonces, esto es el dermatofibroma. Aquí hay algunas más. Aquí hay otros dermatofibromas de otra forma de aparición. Elevados como una membrana. Oscuro, pero bien definido su límite. Otro dermatofibroma de un color medio amarillento, ¿no? Y cuando vemos la histopatología de esta entidad de dermatofibroma, vamos a ver que en la epidermis hay hiperkeratosis, o sea, engrosamiento. En la dermis hay gran cantidad de tejido fibroso con fibroblastos y miofibroblastos. Y en raras ocasiones puede haber acentuada vascularización en la verruga, lo que hace, digamos así, pensar de que se puede tratar de un hemangioma, pero es un hallazgo dentro de la histopatología. Y el tumor está en una situación de no muy definido, no está bien circunscrito el tumor, y debido a esto el tumor se puede ir expandiendo hacia la zona más profunda. Entonces son características que debe tener en cuenta para ver cómo se puede llegar a un diagnóstico y después tener una histopatología que está de acuerdo con lo descrito. Aquí tenemos, miren, la lámina histopatológica. Todo esto es la epidermis, que tiene hiperkeratosis, se acapa con
Acá pueden ver, miren el tejido normal de la fibra colágena. Está ordenado aquí en el extremo. Muy característico. Y aquí vemos en la parte central una aglomeración de células que viene a ser, digamos así, una estructura compacta, amplia, dura, y después vuelven a salir por acá. Entonces, miren, esta zona es la zona del tumor. Entonces, el daño está acá en la dermis. No sé si pueden ver toda esta imagen compacta de proliferación de fibroblastos, fibras colágenas, fibras elásticas, viene a ser el dermatofibroma. Se nota la diferencia de aquellas zonas donde las fibras colágenas están en forma ordenada, simétricamente. En cambio, aquí hay una superficie irregular, por eso que se le volvió a repetir los exámenes. Entonces, la histopatología al final nos va a dar la respuesta. ¿Se trata de esto o no se trata de esto? Entonces, como ven, todo este tejido fibrótico que va a engrosar toda esta zona y esto se va a ir poco a poco gastando como que es. Entonces, el diagnóstico diferencial de esta patología, del dermatofibroma, tiene que ver con el mioblastoma de células granulosas, tiene que ver con la dermatosis fibrosis lenticular, con la acantoma de células claras, con el melanoma maligno, con el rinoma, con el histocitoma fibroso maligno, o también llamado acrocordón. Y entonces aquí hay varios de los diferenciales. Mioblastoma de células granulosas, dermatofibrosis lenticular, acantoma de células claras, melanoma, melanoma tipo fibroso maligno. Acá tenemos algunas, el acantoma de células claras, desde acá, bordes nítidos, no definidos, acantoma de células claras, también está en cada final. Otro melanoma de tipo nodular. Miren acá el melanoma que tiene la pigmentación oscura y afuera el satélite, característica de un melanoma de tipo nodular. Este sí es un melanoma nodular típico, es parte del diagnóstico diferencial. Y para que entiendan que el melanoma no solamente está pues en piel, también está en fibras mucosas y en todo su pata. Miren cómo ven acá, todo oscuro, negruzco alrededor de esta mucosa de la encía. Y el tratamiento de estas neoplasias dermatológicas, sobre todo del dermatofibroma, es observación y control. La lesión no es muy, digamos así, que tenga la facilidad de convertirse en algo malo. Es más, es una unidad
que solamente hay en una cantidad de una, por eso que le llaman el cuadro clínico de la lesión solitaria, aunque pueden haber en algunos casos uno más. Entonces, todo eso conlleva que mayormente estos dermatofibromas se mantengan observados y si en caso ya estuvieran en algún lugar ubicado donde hay roce, donde hay traumas, entonces ahí sí habría que indicar la extirpación de estas pacientes que tienen este tipo de lesión. Pero si no, simplemente es observativo, ya que no es una lesión que, como hemos visto, no produce ardor, no tiene ese tipo de comportamiento. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta. Doctor, disculpe, tengo una consulta con respecto al dermatofibroma que mencionó que clínicamente este tipo de lesión es evidente en la palpación, pero es más evidente, perdón, en la palpación que en la inspección. Eh, bueno, por todas las láminas que nos han mostrado, yo también considero que también es muy evidente también a la inspección. No sé si lo entendí. La infección es parte del diagnóstico, pero la palpación Así es, doctor. te va a dar la parte definitiva, porque la palpación te da digamos así, cuando agarran un fibroma, más o menos tiene la superficie muy parecida como si estuvieran agarrando un borrador. Esa sensación se siente. Entonces es una característica bastante importante. Que es toca un dermatofibroma y es como si estuvieran agarrando un borrador de esos comunes que nosotros usamos. Por eso que la palpación es importante. Ahora, la palpación es importante ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el caso que hemos dicho, la lesión de presentación son de tipo papulares y nodulares. Papulares son las que están hacia afuera, las que podemos ver así en una gran cantidad de lesiones pequeñas de diferentes zonas de color. Esas son las lesiones papulares, pero las lesiones nodulares, que es la otra forma, están introducidas en la parte interna. Por lo tanto, cuando vemos esas lesiones y palpamos, lo vamos a ver que están más hacia la parte interna. Y lógicamente cuando es una lesión nodular, lo que le buscamos es generalmente el signo del hoyuelo. ¿Por qué? Porque el signo del hoyuelo es factible verlo en la lesión nodular, no la lesión papular porque está elevada. En cambio, la lesión nodular está metida hacia la zona central, y entonces uno toca los bordes de la lesión y fácilmente se deprime la parte central, formando lo que se llama el hoyuelo, el signo del hoyuelo. Por eso que el signo del hoyuelo se puede encontrar cuando uno palpa la lesión nodular. Por eso que en algunos momentos le dije que la palpación era muy importante para la definición de este cuadro clínico. Muchas gracias, doctor. Por otro lado, doctor, vi en algunas láminas que estos dermatofibromas tenían como una lámina brillosa y que se podía Así observar. es como una capa, como si fuera una membrana brillante que lo cubre en algunos casos, sobre todo en las lesiones de tipo papular. Muchas gracias, doctor.
¿Alguna otra pregunta? Doctor, una consulta. Sí. Con respecto a los melanomas que se presentaban en cavidad oral, ¿todos son de naturaleza agresiva? No te estoy escuchando. ¿Me escucha, doctor? Ahora un poco mejor. Le preguntaba si todos los melanomas de cavidad oral o que se presentaban en cavidad oral tenían naturaleza agresiva. ¿Tenían la qué? Naturaleza agresiva. Sí. Los carcinomas en cavidad oral son bastante agresivos, los melanomas. Y generalmente, pues, a veces terminan haciendo o extendiéndose hacia zonas más profundas, hacia la parte de arriba, hacia la cavidad, la cavidad orbitaria. Son muy agresivos. La parte de lo que estamos haciendo ahora son neoplasias de tipo benigna. Ustedes en los seminarios, casualmente parte de uno de los seminarios es carcinomas, donde deben de desarrollar el carcinoma vasocelular, el carcinoma espinocelular y el melanoma, es decir, los cánceres en dermatología se dividen en dos pequeños grupos. Los cánceres no melanomas, que comprenden al carcinoma vasocelular y espinocelular, y el otro es melanoma. Entonces, eso está en el desarrollo del seminario, por eso que es importante que ustedes desarrollen su seminario. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, cuando se habla de la queratosis actínica, es lo mismo que hablar de cáncer epidermoide superficial, ¿verdad, doctor? Así es, cuando los queratinocitos alterados, atípicos, no han sobrepasado la línea dermoepidérmica. Pero cuando ya estos queratinocitos pasan la línea dermoepidérmica, ya se llama un carcinoma epidermoide, digamos así, expansivo o infiltrante. Muy bien. Entonces yo creo que podríamos ya dar por culminada la sesión de hoy día. Como hemos quedado, después de esto, algún grupo o algunos por ahí van a tener práctica. Y el día domingo que estaba programado se ha pasado para el día lunes. O sea, mañana domingo no va a haber, como conversamos, brief. Mañana no hay la teoría que estaba programada domingo, sino pasa para el lunes y el lunes pasa para el martes. ¿Ok? Está bien, doctor. Muy bien. Entonces, nos estamos viendo, nos estamos quedando acá y ya nos estamos viendo la otra semana. Tengo entendido que mañana algunos grupos van a recuperar algunas, digamos, seminarios, prácticas. Bueno, espero que lo hagan porque ya el curso debemos terminar el día miércoles, como dijimos ayer. Vayan estudiando progresivamente. No esperen el último momento porque el examen va a ser el día miércoles. El martes terminamos y el miércoles el examen. Muy bien, entonces nos estamos ya comunicando en cualquier momento. Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por su ponencia. Todo muy bonito.